Soy un alfa, pero fui forzado a amar por un alfa enfermizamente obsesivo. Estaba completamente obsesionado conmigo. Cuando supo que, borracho, había pasado la noche en casa de un omega desconocido, me encerró. Fingí obedecer, y enseguida me besó el cuello, murmurando con voz baja. Lo he investigado, entre alfas también se pueden marcar. Y además, los alfas, también pueden tener hijos. Esa noche, sujeté sus muñecas con fuerza, mordí su glándula con decisión y lo presioné debajo de mí, sin dejarle moverse. 01. En el 10º día de mi encierro, mi amo parecía estar al borde de perder el control. En la pared, el reloj se detuvo justo en las 12. Al mismo tiempo, oí pasos acercándose al otro lado de la puerta. Segundos después, la puerta se abrió, y una oleada densa de feromonas se filtró por la rendija, invadiendo el aire como si quisiera devorarme por completo. A medida que se acercaba, el olor de James me envolvió totalmente. Por su influencia, mi glándula comenzó a arder con un dolor leve, pero en esa situación no podía moverme, solo me quedaba quedarme quieto, dejando que su aroma impregnara mi cuerpo. James llevaba solo una camiseta sin mangas. Su cuerpo, hombros anchos, cintura estrecha, atraía más que la bandeja de comida que traía en las manos. William se sentó a mi lado, y en sus ojos, antes tranquilos, se mezclaban ahora deseo y obsesión, imposibles de ignorar. Tal vez no había pasado mucho tiempo desde la última vez que me vio, porque lo primero que hizo al sentarse fue hundir el rostro en mi clavícula y olerme, dejando que su mirada vagara sobre mi piel expuesta. Sus dedos subieron lentamente por mi rodilla, y su aroma se volvió más intenso, lleno de deseo. Era normal que un alfa reaccionara así, lo extraño era que yo también era un alfa. Bajo mi mirada, el rostro de James se tiñó de rojo. Pasó una mano nerviosa por su cabello. Le pregunté, James, ¿por qué te gustó? Porque eres especial, William. Se acercó más y frotó su frente contra mi hombro. Sabes que soy como tú, también soy un alfa. ¿Y eso qué? Su voz tembló, sus ojos se oscurecieron. Me besó en el cuello y dijo suavemente, lo he investigado, entre alfas también se pueden marcar. Luego bajó la mirada hacia mi abdomen y completó su frase en un susurro. Y los alfas también pueden tener hijos. 02. Todo empezó cuando acepté la invitación de ese omega, y en su fiesta de cumpleaños, me emborraché y terminé quedándome a dormir en su casa. Al despertar al día siguiente, tenía decenas de llamadas perdidas de James llenando la pantalla. Me despedí del omega y salí apresurado, buscando a James para explicarle, antes de que hiciera alguna locura. Mientras cruzaba un callejón estrecho, alguien me cubrió la boca y la nariz con un trapo blanco. Lo siguiente se volvió confuso. Solo recuerdo que, al despertar, James me tenía encadenado a la cama, con lágrimas en el rostro, gritándome entre sollozos que le explicara mi relación con aquel omega. Como no respondí, poco a poco se calmó. Lo reemplazó un silencio inquietante. Salió de la habitación y no regresó hasta pasada la medianoche. Nunca mencionó lo que había hecho durante el día. No hacía falta que lo dijera, la respuesta apareció en las noticias. Aquel omega había caído desde una plataforma de 5 metros al apoyarse en una baranda vieja y oxidada. No me importó su estado de salud. El aliento de James se volvió irregular, su mano descansó en mi abdomen, acariciando. No sé qué me había inyectado, pero mi cuerpo estaba débil, sin fuerza ni para cerrar el puño. Solo podía dejar que hiciera conmigo lo que quisiera. Cuando un alfa se diferencia, su saco gestacional se atrofia, y tener hijos se vuelve casi imposible. Pero, casi, no significa imposible. Solté un gemido ahogado, mi cuerpo tembló. 03. Al decir eso, la nuez de James se movió. Bajó la mirada, tratando de ocultar el deseo que lo dominaba. Pero no tengas miedo, William. No voy a obligarte. Cuando aceptes estar conmigo, lo intentaremos. Bajé los ojos sin responder. Después de un rato, él respiró hondo, intentando calmarse. Antes de comer, vamos a lavarnos las manos, ¿sí? La primera vez que conocí a James fue en la ceremonia de inicio del instituto. Estaba en la última fila. Aunque todo el salón era un bullicio, él permanecía cabizbajo, mirando sus zapatillas viejas, como si nada le importara. Hablaba poco, evitaba el contacto con los demás. Su cabello algo largo siempre desordenado, y su asiento, invariablemente, el último. Muchos compañeros se burlaban de él, usándolo para sentirse superiores. Con el tiempo, se convirtió en el blanco preferido de bromas y crueldades. Le tiraban agua sucia, le rayaban el pupitre, le rompían los pocos útiles que tenía, incluso lo arrastraban al almacén del gimnasio para molestarlo. Sin padres, sin dinero, sin nadie que lo defendiera, y con profesores indiferentes,
el acoso solo empeoraba. Un día no pude soportarlo más, detuve a varios que querían meterlo en el baño y lo saqué de sus manos. Desde ese día, empecé a acercarme a James. Compartía mi almuerzo y mis cosas con él, e incluso me sentaba a su lado. Desde entonces, James se apegó a mí. Al principio lo vi como un amigo algo pegajoso, nada más. Pero con el tiempo, su posesividad se volvió evidente. Sentía celos y odio hacia cualquiera que intentara acercarse a mí. Tras su diferenciación como alfa, esa obsesión empeoró, al punto de afectar mis relaciones con los demás. Aunque lo reprendiera con dureza, solo bajaba la cabeza y se disculpaba con voz temblorosa. Pensé que al graduarnos todo terminaría, pero James somehow descubrió la universidad que había elegido, y terminó en la misma facultad, el mismo curso y el mismo dormitorio. Cuando le pregunté por qué, no dio explicación alguna. Se acercó con su sonrisa tranquila, tomó mi maleta y dijo: William, quizá, esto sea el destino. Miré su rostro hermoso y sereno. En ese momento parecía tratarme como a un amante, con gestos suaves y voz tierna. Pero más de una vez lo vi, cuando alguien me cortejaba, con una mirada llena de odio asesino. 04. Después del almuerzo, James subió a la cama y comenzó a besarme la mejilla una y otra vez. Parecía obsesionado con dejar su aroma en mí, como si eso pudiera satisfacer su deseo de posesión. A las 2 de la tarde, por fin se levantó y salió con los platos sucios en las manos. Mis pensamientos se quedaron atrapados en las palabras que había dicho al mediodía. Los alfas también pueden tener hijos. El padre de James era alcohólico. En su casa solo la madre mantenía todo en pie. Cada vez que su padre volvía borracho, revisaba toda la casa buscando el dinero que ella guardaba para pagar la escuela, y terminaba golpeándola brutalmente. La madre de James pudo haber escapado, pero no quiso dejarlo solo, así quedó atrapada durante 7 años en aquel infierno. Hasta que, cuando James tenía 8 años, ella perdió el control. Con el cuerpo lleno de moretones, empujó a su marido por la ventana del 10º piso. Conociendo a James como lo conozco, sé que no puede compartir lo que ama con nadie. Pero después de esa infancia, empezó a creer que un hijo sería el lazo perfecto, algo que nos mantendría unidos para siempre. Pensar que James, con su carácter, pudiera aceptar algo así, incluso permitir la idea de tener un hijo, era casi imposible de creer. Imágenes fugaces cruzaron mi mente, y me humedecí los labios sin pensarlo. Si calculaba bien, James me había traído aquí unas 2 semanas antes del inicio de clases. Mis padres, siempre trabajando en el extranjero, rara vez se preocupaban por mi vida. Por culpa de James, apenas tenía amigos, así que nadie notaría mi desaparición. Si él quería, probablemente nadie sabría que yo había desaparecido en mucho tiempo. Esa noche, James me tomó del brazo e inyectó una sustancia en mi cuerpo. El efecto fue inmediato, las fuerzas que había recuperado se desvanecieron al instante. Aunque me quitó las cadenas de los tobillos y las muñecas, no tenía energía para moverme. James era de mi estatura, no particularmente fuerte, pero sus músculos eran firmes y precisos. Me sostuvo por la cintura y me levantó sin esfuerzo. Me llevó al baño y empezó a desabotonar mi camisa con una delicadeza que contrastaba con todo lo anterior. Apoyé el mentón en su hombro, y supe, por su respiración cada vez más pesada, que su aroma se estaba haciendo más intenso. Las feromonas entre alfas se repelen. Sumergido en su olor, sentí un dolor agudo por todo el cuerpo, una sensación punzante que recorría mi espalda. James se sentó conmigo en la bañera, abrazándome por detrás mientras me lavaba con cuidado. Le gustaba verme débil, completamente dependiente de él. Sin barreras entre nosotros, su actitud se volvió más cariñosa, casi empalagosa, podía entretenerse jugando con mi mano durante minutos. Después de varios días de convivencia sin privacidad, James conocía mi cuerpo a la perfección. Pero mientras él aprendía sobre mí, yo también había aprendido sobre él. 05. Cuando todo terminó, James secó el agua de mi piel y dejó un beso en la comisura de mis labios. Cerré los ojos, al abrirlos de nuevo, la habitación seguía sumida en la penumbra. Quizás por haber pasado tanto tiempo encerrado, empecé a sentirme ansioso. Mis ojos no dejaban de mirar hacia la puerta cerrada. Durante horas, James no regresó. Entonces recordé de nuevo sus palabras: los alfas también pueden tener hijos. Lamiéndome los labios, moví los grilletes de mis pies para hacer ruido y atraerlo. James debía de estar lavando algo, porque tenía las manos mojadas y olía a jabón, mezclado con su aroma. Se acercó y se agachó junto a la cama. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ir al baño? Negué con la cabeza. James, ya lo pensé. Acepto estar contigo. Se quedó quieto unos segundos y luego me abrazó con fuerza.
Su agarre era tan apretado que apenas podía respirar. Al notarlo, me soltó un poco, aunque no se alejó. Seguíamos pegados. Lo siento, me emocioné demasiado. Negué con la cabeza y rocé mi mejilla contra la suya, sonriendo levemente donde él no podía verme. Hoy es nuestro primer día juntos. No quiero quedarme en esta habitación, y no quiero más medicinas. Quiero ir a tu habitación. Quiero quedarme contigo. 06. James nunca habría rechazado una petición mía, y ahora, cegado por la felicidad, menos aún. Recogió todo lo que pudiera usarse como arma, selló las ventanas y las puertas, y por fin me liberó de las cadenas. La sala estaba bien iluminada, y durante la cena habló más de lo habitual. Eran solo charlas sin importancia, pero era evidente que estaba de buen humor. Sin embargo, cuando por fin nos quedamos frente a la misma cama, James se puso nervioso. Aunque intentaba disimularlo, sus orejas enrojecidas lo delataban. Tomé mi pijama y entré al baño. A través de la puerta de vidrio esmerilado, vi una sombra que se movió 2 veces antes de quedarse quieta, sentada junto al marco. Me desvestí, y justo al entrar en la ducha, eché una mirada fugaz al pequeño lente escondido entre las plantas. Luego la aparté y abrí el agua. Cuando salí, James acababa de regresar. Se había cambiado de ropa, pero aún tenía gotas de sudor en la frente. ¿Por qué cambiarte, si igual vas a quitártela después? Su mirada se oscureció. En cuanto solté el cinturón del albornoz, me besó con una fuerza inesperada. Sus labios ardían, y sus ojos no escondían el deseo. Tomó mi mano, la llevó a su pecho y la apretó contra él. William, te cuidaré. Eres lo más importante para mí. Nadie, absolutamente nadie, estará por encima de ti. Al escucharlo, entrelacé mis dedos con los suyos y sonreí suavemente. Está bien. 07. Después de un rato, James ya estaba completamente rendido. Su respiración era irregular, su aroma se había vuelto más dulce y denso, sin rastro de agresividad, solo un deseo profundo y dependiente. Incluso el leve ardor de nuestras glándulas se transformó en una sensación excitante para ambos. James disfrutaba de mi iniciativa, hasta que notó algo extraño. Con el cinturón del albornoz, até sus muñecas y lo presioné contra la cama. Mis manos se deslizaron por su cuello mientras lo observaba desde arriba. ¿Tanto tiempo encerrándome, ya olvidaste que yo también soy un alfa? Si ese día no me hubieras drogado, dudo que hubieras podido traerme aquí. James frunció el ceño e intentó liberarse. De repente, su cuerpo se movió hacia arriba y me golpeó la barbilla. Sentí el sabor metálico en la boca. Apreté mi agarre, y con la rodilla lo inmovilicé por el abdomen. Al ver la sangre en mis labios, James se quedó helado. William, ¿te duele? Lo siento, no quise hacerlo, déjame curarte, por favor. Como no respondí, empezó a alterarse, su aroma se volvió caótico. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a irte? No te vayas. No te vayas. William, no puedes escapar. Lo miré, sus ojos enrojecidos por el pánico, y solté una risa baja. Tomé una pequeña botella del buró. ¿Quién dijo que iba a irme? Ya te dije que acepté quedarme contigo. Con una mano, le quité la última prenda que le cubría el cuerpo. James, si quieres marcar a un alfa, también tienes que estar listo para ser marcado. 08. El rostro de James cambió de color, apretó los dientes, y gotas de sudor cubrieron su frente. Evidentemente, la situación lo tomó completamente por sorpresa. Me lamí los labios con calma. James abrió los ojos de golpe. ¿Por qué eres tan hábil? ¿Con quién más has estado? No pude evitar reír ante su reacción. Deslicé mi mano sobre su abdomen tenso, tranquilizándolo con un toque suave. Solo contigo. No mentía. Nunca había tenido una relación con ningún omega, alfa o beta. Pero, había leído y aprendido algunas cosas sobre la intimidad entre alfes. Al notar su desconfianza, añadí con seriedad. Lo juro por mí mismo. Cuando sentí que su cuerpo comenzaba a relajarse, todo fluyó con naturalidad. James parecía confundido y nervioso. Me incliné sobre él, observando sus ojos húmedos, y murmuré con firmeza. Ahora soy tuyo. El rubor subió a sus mejillas. Aunque temblaba, apretaba los dientes con fuerza, sin dejar escapar ni un solo sonido. Le tomé la barbilla, y después de un instante de duda, James cedió. Apoyé mi frente contra la suya y rocé suavemente su cuello, justo donde se encontraba su glándula. Leí sobre las marcas entre alfes, susurré. No son permanentes, pero si la conexión es lo bastante fuerte, el lazo se siente igual que con un omega. Dicho esto, lo marqué suavemente. Su cuerpo se tensó, intentando resistirse al influjo de mi feromona, pero finalmente, se rindió. James dejó de luchar y se quedó quieto,
su respiración acompasada junto a la mía. 09. Después de nuestra primera noche, James desapareció. La cadena de mi tobillo había sido alargada, y ya no me inyectaba más medicamentos. Podía moverme libremente por la casa. Busqué en cada habitación, pero no había rastro de él. Solo quedaban las cámaras que giraban para seguirme, como si me observaran en silencio. Recordé cómo antes solía esconderse en los rincones cuando era acosado, como un cachorro asustado tratando de protegerse. Pero desde que nos conocimos, deseaba estar conmigo todo el tiempo. Desaparecer así, no era algo que haría sin motivo. ¿Lo había asustado yo esa noche? Pasaron varios días. Cada mañana, al despertar, encontraba comida fresca en la mesa, prueba suficiente de que James había estado allí, pero nunca lo vi. Nunca antes se había alejado tanto tiempo de mí. Era la primera vez. La palabra huida cruzó fugazmente por mi mente. Dejé a un lado el libro que estaba leyendo y observé la cadena anclada a la pared. Si James quería esconderse, sería difícil hallarlo, pero si quería que volviera a aparecer, solo necesitaba colocar el anzuelo adecuado. 10. Aunque usé aceite para lubricar la cadena, mi tobillo terminó herido. Al salir de allí, compré un teléfono nuevo, inserté una tarjeta y accedí a mi cuenta. Solo encontré algunos mensajes publicitarios y uno del pequeño Omega, pidiéndome que fuera a visitarlo. Miré el número de James, pero no llamé. Decidí concentrarme en mis propios asuntos. El tiempo pasó, y justo antes del inicio del nuevo semestre, volví a la universidad con mi equipaje. Había mucha gente. Después de dejar mis cosas, fui a la oficina a registrarme como parte del comité de bienvenida. Al salir del aula, sentí una mirada persistente, invisible, siguiéndome. Miré alrededor, solo rostros desconocidos. El día de la bienvenida, el campus estaba repleto. Tal vez por mi aspecto o mi forma de hablar, la fila frente a mi mesa era larguísima. Algunos estudiantes se acercaban con timidez, intentando conversar o averiguar si tenía pareja. A medida que se acercaban, la sensación de ser observado se volvió más intensa, como si al girarme pudiera ver a James, con esa expresión oscura que tanto conocía. Al mediodía, otro encargado vino a reemplazarme. Cuando me dirigía al comedor, unas omegas me alcanzaron corriendo. Sus feromonas dulces me envolvieron. Con las mejillas encendidas, una de ellas tartamudeó. Señor, ¿me recuerda? Soy una de las nuevas alumnas de su fila. Su voz se fue apagando, hasta que otra la empujó suavemente para que continuara. ¿Puedo preguntarle si está soltero? Si lo está, ¿podría darme su contacto? Sonreí, sacando mi teléfono. Estaba a punto de responder sí, cuando alguien se interpuso entre nosotros. No lo está, dijo James con una frialdad helada. Él no está soltero. 11. Las omegas se disculparon apresuradamente y salieron corriendo. Las observé alejarse y solté un leve chasquido de decepción. El rostro de James se endureció. Me tomó del brazo y me arrastró hasta el baño más cercano. El cubículo era pequeño, con 2 alfes dentro, casi no había espacio. Mi pierna izquierda terminó entre las suyas. Lo miré y hablé primero. ¿Qué te pareció aquella noche? James se quedó en silencio, sorprendido. A mí me gustó, continué. Fue cálido, y muy real. ¿Y tú? Sus mejillas se tiñeron de rojo. De pronto, me sujetó del cuello y me atrajo hacia él. ¿Por qué te fuiste sin avisar? ¿Qué relación tienes con esas chicas? Su voz temblaba, tanto como sus manos. Sonreí, soltando uno a uno sus dedos. ¿Y no fuiste tú quien desapareció primero? Me dejaste solo. ¿Qué esperabas que hiciera? Retrocedí un paso, evitando el contacto. Te dije que quería estar contigo, añadí con calma, pero no me gusta que me dejen en una casa vacía sin decir nada. Lo miré a los ojos. Creo que, necesito tiempo para pensar en lo nuestro. 12. La respiración de James se detuvo por un instante, en su confusión, la persona frente a él ya había abierto la cerradura. Corrió hacia mí y agarró mi muñeca, pero retrocedió asustado al ver la frialdad en mi mirada. Retiré la mano, delante de James, me restregué el lugar donde me había sujetado. Me voy. James, como era de esperar, no se escondió, volvió a seguirme como siempre, casi pegado a mí todo el tiempo. Varios recién llegados que intentaron acercarse para hablar se echaron atrás ante la sola mirada de James. Cuando me giré, él recuperó rápidamente esa expresión aparentemente tranquila e inofensiva y me miró como si nada hubiese pasado. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Preguntó, acercándose y rozando mi mano con el meñique a modo de tanteo. Verlo tan precavido y pendiente de los demás me recordó su rostro húmedo y enrojecido de aquella noche. ¿La próxima vez cómo debería gastarlo?
pensé con una media sonrisa. En ese momento, alguien se sentó en el espacio vacío junto a mí, su aroma me hizo llevarme la mano a la nariz. Hola, ¿eres William? Dijo. Noah era el vicepresidente del consejo estudiantil, un tipo muy extrovertido y, además, obsesionado con la apariencia. Si alguien era guapo, aunque fuera alfa, él intentaba conquistarlo. Antes de hoy no habíamos cruzado palabra alguna, tal vez el ajetreo de la bienvenida llamó su atención. De otro modo, Noah no habría dejado a sus omegas para acercarse a mí. Sus ojos recorrieron la distancia entre James y yo, notó la hostilidad sin disimulo en la mirada de James, pero en lugar de retroceder, se permitió abrazarme el hombro con demasiada familiaridad. No pareces del consejo, dijo, nunca te había visto antes. Al ver que no protestaba, James apretó los labios, la mano que colgaba a su lado se cerró en un puño. ¿No te gustaría entrar al consejo? Con tu cara, te daría un trato muy distinto al de los demás. Noah bajó la voz, cargando sus palabras de una ambigüedad incómoda. Por el rabillo del ojo vi como el semblante de James se endureció y las venas de su antebrazo se marcaron, como si en cualquier momento fuera a abalanzarse sobre Noah. Yo solo le eché una mirada y aparté la vista. Vale, contesté, ¿puedes llevarme a ver la sala de actividades? Dicen que la han renovado. Claro, te llevo. Toqué el hombro de James al levantarme. En ese momento él me agarró del borde de la ropa y puso una cara de cachorro lastimado. William, va a llover, mejor quédate, ¿no? No contesté, solo dije, vete primero. Al salir del aula, la figura de James ya se había perdido entre los pasillos. Noah sonrió satisfecho y se pegó más a mí mientras nos dirigíamos hacia la sala. Ese tipo es alfa, ¿no? ¿Tu amigo? Esas feromonas dan miedo, quién sabe si está algo trastornado. Mejor mantener la distancia. ¿Tienes pareja ahora? Si no, ¿quieres considerar a alguien como yo? Aunque sea alfa como tú, te prometo que te haré sentir mejor que cualquier omega. Intentó rodearme el hombro de nuevo, di un paso atrás para esquivarlo. Noah se quedó en vacío, recogió la mano con torpeza y dijo avergonzado. ¿Qué pasa? Miré el reloj, luego el cielo que se oscurecía, y le dediqué una sonrisa leve. Creo que ya no me interesa tanto. Gracias por acompañarme. Vuelve pronto, no vayas solo de noche. 13. James no volvió al dormitorio. Esperé hasta las 8, la llovizna fuera se fue transformando en lluvia. El chat no me había respondido, la última notificación quedaba una hora atrás. Me bajé de la cama, cogí un paraguas y fui hacia la ladera trasera del campus. Allí hay un parque recién construido, de día ronda gente, pero ahora no había ni un alma. Guiado por la memoria, subí hasta una pendiente en mitad de la colina. Es bastante empinada, recientemente otro estudiante había perdido pie allí y caído. Debajo de la pendiente, Noah yacía atrapado en el barro. Al oír mi voz, levantó la cabeza como si hubiese visto a su salvador y me gritó con voz ronca. William, ayúdame. Me torcí el pie, creo que también me rompí la pierna. Me costó bastante izarlo por la pendiente. Desde el primer instante no dejó de maldecir. Joder, cuando pille al cabrón que me trajo aquí, lo juro que se acabó para él. Lo miré con desdén y empecé a revisar su lesión. ¿Lo viste bien? ¿Quién era? Noah vaciló, respirando agitado. Iba vestido de negro, con la cara cubierta. Ni siquiera pude oler su feromona. Esbocé una sonrisa fría. James siempre había sido meticuloso y rápido, no solía dejar pruebas. Eso era tranquilizador. Pero, creo que fue el alfa que estaba contigo hoy. ¿Cómo se llamaba? James. Entrecerré los ojos y la comisura de mis labios cayó. ¿Tienes pruebas? Noah se atragantó con su propia respuesta. ¿Pruebas? ¿Y qué importa? No todos creen que es raro, dijo con desfachatez. Tengo formas de complicarle la vida en la escuela. Además, he oído que te atosiga todo el día, a ti también te molesta, ¿no? Si yo me encargo de ese problema, ¿qué me vas a dar a cambio? Sonreí y me puse en pie, pisé con fuerza la pierna que le había estado mirando. Noah gritó por el dolor, pero la lluvia amortiguó su queja. ¿Estás loco, William? Soltó entre insultos. No le presté atención. Mientras él chillaba y golpeaba el suelo, fui sacando capturas de pantalla de chats de grupo de mi galería. En varios grupos de decenas de personas, Noah constantemente subía vídeos íntimos de diferentes objetivos para alardear. Cualquiera de esos materiales publicados podría arruinar la imagen que ha construido en estos años, e incluso llevarlo a enfrentar cargos. Intentó arrebatarme el teléfono, lo esquivé con facilidad y le di una patada en el pecho. Su cara palideció y se quedó sin palabras. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué quieres? Preguntó, derrotado. Me acerqué,
y con la mano empapada de lluvia, le abofeteé la cara una vez. No te metas con quien no debes. Tengo más formas de hacerte daño que esa. 14. De camino de regreso, James me encontró, empapado por la lluvia, con un zapato perdido y aparentemente buscándolo por un buen rato. En cuanto me vio corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Su feromona intensa, incluso lavada por la lluvia, no se había debilitado ni un poco, su cuerpo se entrelazó con el mío. Me abrazaba sin querer soltarme, con tal fuerza que parecía querer fundirme en él. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Está lloviendo mucho y es peligroso, ¿tú? Su voz se cortó de golpe, enterrando la cabeza en mi cuello, olfateando la feromona desconocida. ¿Fuiste a ver a Noah? Sus ojos se llenaron de ira, y su feromona también se agitó. No quise ocultarlo. Se cayó pendiente abajo. ¿Fuiste a ayudarlo a propósito? Su voz fría helaba la espalda. ¿Por qué? ¿Te importa él? ¿Quieres irte con él? ¿Sabes que es un tipo horrible? James levantó la cabeza, parecía calmo, pero cada palabra que dijo era escalofriante. William, confía en mí, solo te traerá problemas. No te preocupes, me encargaré de él. Entonces, su rostro palideció y sus ojos se fijaron lentamente en mis tobillos. Noté su pensamiento y antes de que perdiera el control, posé mi mano sobre su cabeza, acariciando su cabello mojado. Tras varias caricias, James se calmó, rozando mis orejas con los labios y suplicando. No te enamores de él, por favor, William, no me dejes. William, su voz quebrada, con un hilo de llanto, se enterraba en mi hombro. Suspiré y lo abracé, llevándolo a un rincón protegido de la lluvia. Empapado, su cuerpo estaba frío al tacto. ¿No tienes frío? Vamos a casa a ducharnos. James parecía no escucharme, centrado en mi suspiro anterior. ¿Por qué suspiras? Me rodeó con los brazos y preguntó inseguro, ¿te hice enojar? No, negué. Entonces, la próxima vez que intentes huir, ¿qué harás? James se quedó pensativo. ¿Le dejarás mi lugar a él? Continué. James reaccionó al instante, abrazándome con fuerza. No, nadie más que yo. Si te enamoras de otro, lo mataré, William, te lo juro. Su emoción desbordada tardó en calmarse. Me abrazaba, su voz ronca se quebraba en llanto. Lo siento, no debí dejarte solo, me equivoqué, William, no me dejes. Te lo suplico. Lo abracé, bajando mi cabeza. Está bien. 15. Cuando estás mucho tiempo con alguien, esa persona da por sentado todo lo bueno que le das. Como mi madre, cuyo mundo giraba solo alrededor de mi padre, cada acción suya estaba enfocada en él. El resultado, traición, abandono. Años de esfuerzo no bastaban para retenerlo, quejarse y recordar el pasado solo lo alejaba más. Mi padre nos dejó en aquella casa sin calor humano, sin mirar atrás, y se fue con otra Omega, dejándonos solo la manutención mensual. Mi madre, poco después, también buscó consuelo en otro Alfa. Al final, solo me quedé yo. Quería a alguien que permaneciera siempre a mi lado, leal, apasionado, cuyo mundo me viera solo a mí. James era la elección perfecta, y la clave del proceso era el efecto abandono. Un abandono breve seguido de un regreso hace que la otra persona se vuelva más dependiente y posesiva, casi de manera patológica. Eso era lo que quería. A pesar de ser alfa, James lloraba como Omega, sin control, hasta quedarse sin aliento. Viéndolo, no pude resistirme, tomé su cuello y lo forcé a levantar la cabeza, explorando sus labios con los míos. Su rostro se sonrojaba por la falta de oxígeno, pero se negaba a separarse, aferrado al calor de mi cuerpo. Al separarnos, respiraba con fuerza, al recuperar un poco el aliento, buscaba mi boca de nuevo. Esta vez no profundicé, solo un roce breve antes de separarnos otra vez. James respiraba pesadamente, siguiendo mis movimientos, bloqueé su impulso con los dedos y solo entonces levantó la mirada, suplicante. No podemos quedarnos aquí, ¿qué tal si pasamos la noche fuera? 16. En el baño, nuestras feromonas se mezclaban, tras limpiar el barro, James empezó a perder la compostura. Exploraba, buscando un punto débil. Aunque había pasado antes, aún no tenía claro su posición, pensando que seguía siendo el de arriba. Era divertido y gracioso. Me atrapó con sus brazos, rozando en zonas peligrosas. Al ver que no me resistía, mordió mi glándula mientras se frotaba. El dolor era intenso, y no pude evitar emitir un sonido ronco. Cuando soltó, giré y sujeté su muñeca que intentaba descender hacia mí, llevándola a mis labios. Pronto, James cedió. En cuanto liberó la mano, lo levanté en brazos. Besé su frente, y en su confusión, coloqué un anillo en su dedo anular. Encajaba perfectamente, ajustándose a la base.
Besé una y otra vez sus rasgos, susurrando en silencio. Es mío, solo mío, extra. James carece de seguridad, incluso confirmada la relación, se comporta como un perro guardián, siguiéndome sin despegarse, tan apasionado al mirarme como frío y distante ante otros. De día, difícil relacionar a James con el adorable chico de la noche. Al mediodía, fuimos al comedor, se sentó a mi lado y, al notar miradas, cruzó su pierna con la mía bajo la mesa. Levanté la ceja, entrecerrando los ojos. ¿Qué? ¿No fue suficiente anoche? James no dijo nada, solo me observaba, el crujido de su mandíbula y cartílago me hizo estremecer, casi deseando derribarlo sobre la mesa. Tras un rato, desvió la vista, tomando mi mano como señal de dominio y dijo levemente: yo también soy alfa, ¿no estarás siempre arriba? Sí, contesté con picardía. Yo también puedo estar abajo, hoy por la noche lo probaremos.